dejó muchas huellas en su paso por esta vida, huellas profundas. Huellas profundas en un Chile al que ella amó muchísimo. Y dejó fundada también esta organización desde la cual hoy día le estamos rindiendo este homenaje. Constatamos en la parte de vida de Mónica que la conocimos, trabajamos en conjunto y soñamos juntos en un Chile mejor, en una educación superior de mayor calidad, en una educación más efectiva para que Chile pudiese progresar más. Vale decir en que participamos de los ideales y de los sueños de esta mujer ejemplar que ha conmovido nuestra alma con su sufrimiento, con su larga enfermedad, pero también nos ha revitalizado porque en los peores momentos fue capaz de sonreír, fue capaz de comunicarse, fue capaz de dar su testimonio de gran educadora, de gran maestra. Desde un comienzo en Adecualis soy uno de los que partieron al principio, no de los fundadores, pero de los que primero estuvieron convocados para participar en las actividades del foro. Recordamos la vitalidad de Mónica, su capacidad impresionante de innovar. Lo dicen todos los testimonios, lo dicen todos los cargos que desempeñó, los lugares donde estuvo, en todas partes dejó esa huella profunda que mencionaba al principio. Hay personas que trascienden, a veces por lo que dicen, a veces por lo que hacen, y a veces por lo que dicen y por lo que hacen. Y Mónica es una de esas personas que hizo mucho en el plano diplomático, en el plano educativo, como rectora de la Universidad Católica de Temuco, como directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, en fin, en tantos lugares. Ella fue enorme en materia de derechos humanos. En Chile muchos hablan de los derechos humanos, pero no todos lo practican con pasión, como nos enseñó a hacerlo Mónica, con pasión, con objetividad y transparencia. Ella trabajó por los derechos humanos silenciosamente. Hoy día algunos nos han preguntado, pero ¿cómo Mónica estuvo en la Comisión Walech, estuvo, en fin, en los organismos que enfrentaron el tema de los derechos humanos? Sí que lo estuvo, nada más que no lo dijo. Por lo tanto, ella tuvo esa virtud maravillosa de decir y hacer, y ser consecuente con ambas actitudes, con ambos hechos. A Mónica la conocí también como creyente, como católica, como ferviente católica. Ella siempre dijo que había sido un premio, y lo repitieron en su despedida, que fue un premio porque Dios la llevó del centro de la cristiandad de Roma a los orígenes de la cristiandad, a Israel, cumpliendo funciones diplomáticas. Ella lo sintió y lo ejerció realmente como un regalo de Dios. Y el país hoy día también valora como un regalo de Dios haber tenido a Mónica también en ese plano diplomático. Yo quisiera simplemente rendir mi homenaje, mi sentido homenaje. Es una de las partidas que más me ha impactado, pero al mismo tiempo que más esperanzas me da, porque ella dejó, como digo, huellas profundas, dejó un camino ancho por el cual seguir avanzando. Hoy día me corresponde a mí desempeñar el cargo que ella primeramente desempeñó en Adecualis, ser la presidenta del foro. Y yo siento la enorme responsabilidad de seguir por la huella que ella nos mostró, de contribuir desinteresadamente, pero en forma pluralista y participativa,
al mejoramiento de la calidad de la educación superior en nuestro país. En eso vamos a mantener nuestro empeño. En eso nos vamos a comprometer y vamos a seguir construyendo este enorme legado que nos deja Mónica. Yo quisiera agradecer la presencia de todos los que están conectados a este homenaje a Mónica. Quisiera decirles que vamos a hablar solo 3 personas al principio y muy cortito. Yo ya estoy terminando. Después de eso, cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de expresar algún pensamiento respecto de Mónica, dar algún testimonio. Queremos que esto sea un encuentro participativo. Ojalá alegre, como le gustaba a Mónica que se hicieran las cosas de forma alegre. Que sea simplemente la oportunidad en que cada uno de ustedes, el que lo quiera y lo desee, pueda decirle a Mónica y a su familia y a todos nosotros algunas palabras de recuerdo y de homenaje a nuestra querida amiga. Para Mónica entonces sea todo nuestro honor y nuestros mejores recuerdos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Iván. Continuamos con nuestra actividad. Quiero invitar también a que se dirija a todos quienes están en este homenaje, a Elena Jiménez, hermana de Mónica y también participante activa del Foro Equality. Tenemos una situación asociada a la Cámara, así que vamos a escuchar de seguro a las palabras de Nani. ¿Nani me escucha? Sí. Si no podemos, vamos con Gonzalo. Sí, Gonzalo, ¿estás ahí? Estoy aquí, sí, pero veamos primero si Nani tiene que activar el micrófono, Nani. Ya, perdón. Ahí sí. Ya, perdónenme. Muchas gracias, Iván. En primer lugar, quiero agradecerte a ti y al directorio de Equality por este homenaje a Mónica. Y debo aclararles que voy a hablar de mi relación con ella. Mis hermanos son muy independientes, personal y profesionalmente, como para arrogarme yo su representación. Lo mismo digo con respecto a mi sobrino. Lo que sí puedo hacer es darles a todos las gracias por tantas muestras de cariño por Mónica y admiración por ella, afecto que no para de llegar y que es difícil de aquilatar. Ella, al ser la mayor de 6 hermanos y tener desde chica una actitud acogedora y protectora, Mónica fue una especie de segunda mamá, un modelo y un líder para mí. Cuenta la historia familiar que nuestro padre Óscar, que era médico salubrista, llevaba a Mónica y a mis otros 2 hermanos mayores en sus salidas a terreno en La Pintana y San Bernardo, para vacunar contra la viruela y enseñar a los pobladores algunas medidas de higiene, como el lavado de mamaderas y manos. Aparentemente esto la impactó mucho porque creía que de allí surgió su vocación de servicio. El ejemplo paterno y su participación en el movimiento Scout parecieran haber sido el pasto tierno que le ayudó a cultivar ese liderazgo participativo que la impulsó siempre a formar equipos productivos y eficientes en su accionar. La gran mayoría de ustedes conoce su trayectoria. Ella egresó como asistente social de la Universidad Católica y su primer trabajo fue en la cooperativa Indica. Años después fue invitada a regresar a la Escuela de Trabajo Social, esta vez para ejercer como subdirectora y directora, y paralelamente fue dirigente de la Asociación de Académicos por 25 años. Entre medio se dio el tiempo para partir a Washington, D.C., con Juan, su marido y sus 5 hijos, donde estudió un posgrado en educación y estableció nexos e intercambios que fueron muy productivos para su escuela. Eran los años 80. Su cercanía con la Iglesia la llevó a ser designada presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado y miembro de la misma organización del Vaticano, donde cultivó amistad con muchos obispos y cardenales. Me acuerdo haber sido
haber ido algunas veces a comer a su casa con algunas eminencias y académicos extranjeros, a los que ella atendía con una mesa simple, pero llena de calidez humana que le brotaba por montones. Según cuenta la psicóloga Elizabeth Lira, esta comisión episcopal dirigida por Mónica, y abro comillas, tuvo un rol permanente en las iniciativas de reconciliación que se realizaron durante la dictadura, cierro comillas. Es en esa época cuando se comienzan a conocer las violaciones a los derechos humanos y el sufrimiento de muchos chilenos. Es en ese ambiente de temor donde la gente no se atrevía a decir lo que pensaba, ni menos tomar parte activa en reuniones, fue cuando Mónica tuvo la iniciativa y la valentía de formar un nuevo equipo de trabajo para crear la Corporación Participa, que desempeñó una tarea fundamental antes del plebiscito del 88. Como señaló Mariana Elwin a un medio en la última semana, dice, ella jugó un rol clave, fundó la Corporación Participa, que se dedicó a enseñar sobre democracia y a formar cívicamente a los jóvenes en las poblaciones. Algo similar del dirigente de SED entonces, Juan Carlos Latorre, que dijo, Mónica dirigió la campaña Mi Voz, Mi Voto, que creó una cadena humana que daba vuelta a todo Santiago, donde miles de personas se tomaron de las manos como gesto de entendimiento. También junto a otros integró el directorio del Comité por las Elecciones Libres, dirigida por Sergio Molina, entidad que en trabajo conjunto con Participa formaron 7.500 apoderados para hacer un conteo rápido del plebiscito. Eso nos permitió, recuerda Latorre, conocer los resultados con anticipación y exactitud, porque obtuvimos copias de las actas de cada mesa. Lo demás es historia. El plebiscito lo ganó la oposición y en marzo del 90 asumió el presidente don Patricio Elwin, quien la convocó para integrarse a la Comisión de Verdad y Reconciliación que presidió Raúl Rettig. Se le asignó la zona sur de Chile para entrevistar y conocer los dramas de las personas que habían sufrido la pérdida de sus seres queridos o la violación de sus derechos humanos por parte de agentes del Estado durante la dictadura. Fue un periodo muy difícil para mi hermana, la vi sufrir. En un comienzo ella no entendía por qué la habían convocado, pero según contó, se le aclaró que en su condición de asistente social y junto a un equipo de colegas de la Vicaría de la Solidaridad, le correspondería destacar la dimensión del dolor y el sufrimiento que todas las personas y familias habían vivido. Se siguen años donde la experiencia adquirida en el trabajo de la Corporación Participa la llevaron a desarrollar una labor similar en varios países latinoamericanos que también estaban retornando a la democracia. Así comienzan los viajes y las asesorías internacionales que la llevan a integrar directorios en diversas ONG. Su aporte al proceso de recuperación de la democracia en Chile le significó el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, que le otorgó un premio y las felicitaciones del presidente George Bush, padre, en ceremonia en la Casa Blanca. El año 2002 muere su marido, Juan Barros, fiel compañero que la apoyó permanentemente en todas las etapas de su desarrollo profesional y de servicio hacia los demás. Es entonces cuando Monseñor Manuel Camilo Vial la invita para que asuma como rectora de la Universidad Católica de Temuco, lo que acepta con gusto y entusiasmada porque podría convivir con la familia de su hijo, Juan Sebastián, que vive en la cercanía de esa ciudad. A través de lo que cuenta una de sus amigas, la periodista María Eugenia Burgos, en sus memorias, que entre paréntesis ya están en imprenta, la labor de Mónica en esa casa de estudios es recordada hasta hoy. En su afán permanente por vincular la universidad con la sociedad civil, cuando era rectora de la UC de Temuco, participó también en varias instituciones de la región como Corpa Araucanía, Comunidad Mujer y en la Corporación Educacional Araucanía Prende. Como señaló el rector Aliro Borges en un homenaje reciente, Mónica cuando fue rectora, utilizó toda su capacidad y sus redes de contacto en beneficio de nuestra universidad. Después de 3 años en la región de la Araucanía, fue llamada por la expresidenta Michelle Bachelet como ministra de Educación. Yo creo que ustedes, los que están escuchando, saben mucho mejor que yo qué fue lo que se logró y qué no se alcanzó a hacer durante los 2 años de su gestión.
Entre lo alcanzado se destaca, comillas, la creación de un nuevo marco legal para la educación con eje en la calidad, rescatando el derecho a la educación universal gratuita. El establecimiento de los principios básicos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en la Educación y las becas de posgrado en el extranjero. Yo puedo dar fe que, impactada por el fenómeno de la llegada de cientos de jóvenes, muchos de los cuales eran primera generación en la educación superior, e influida por sus conversaciones con Hernán Araneda y Gonzalo Vargas, se convenció de la necesidad de organizar una instancia de diálogo para el intercambio de ideas sobre los problemas que aquejaban a la educación técnica y universitaria. Esa fue la semilla que fructificó en la creación del Foro Equalis. En Equalis tuve el privilegio de acompañarla por 4 años y cooperar con ustedes 3 años más tratando de difundir el trabajo que realizan las unidades técnicas, destacando el aporte generoso de tantos académicos que solo buscan entregar sus conocimientos para mejorar la educación superior de nuestro país. Ella no andaba con su currículum a cuesta, dijo el sacerdote Pablo Castro en su funeral. Eso lo aprecié en este periodo. Mónica te hacía sentir que siempre había algo que aprender, y eso la llevaba a escuchar con avidez lo que otros decían. Viví junto a ella y a muchos de ustedes su discernimiento sobre el tema del lucro en la educación superior, y recuerdo claramente cuando comenzó a comprender el significado del discurso de algunos dirigentes estudiantiles que pedían garantizar el, comillas, derecho a la gratuidad en la educación superior, cierre comillas. En resumen, revisando su vida profesional, creo que Mónica fue un puente entre la universidad y la sociedad civil. Lo certifican las diversas actividades e iniciativas que promovió como Universidad Construye País, estando en Participa, y las ya mencionadas cuando estuve en la Universidad Católica de Temuco. Termino con su vida como diplomática. Cuando supe que la presidenta Bachelet la nombró embajadora ante la Santa Sede, pensé que, además de ser la primera mujer en su cargo, sería la embajadora ideal. Su conocimiento de la Iglesia, su inteligencia y esa elegancia innata que tenía, le aseguraban éxito. Me voy a permitir relatarles algunos pequeños párrafos de lo que escribió en Facebook Patricia Ríos, quien fuera su ministra consejera, una diplomática, en Roma. Abro comillas, una de las mujeres más brillantes de Chile partió, Mónica Jiménez. Sin duda, la más comprometida que yo haya conocido, la más empática y alegre. Su sabiduría y su inteligencia emocional revelan a una verdadera humanista. Cayó como anillo al dedo en la embajada ante la Santa Sede. Tuve el privilegio de estar a su lado para admirar con cuánta entereza enfrentaba los desafíos que fueron muchos. Conquistó la amistad del Papa Francisco, descifró y conoció los ritos y códigos vaticanos, donde se desenvolvía con soltura, se ganó el afecto de sus pares, llevó el tema de la mujer y su participación en la Iglesia, instalando la discusión en la agenda vaticana. Nadie podía quedar indiferente a su poderosa personalidad. Cierre comillas. Su abrupta salida de la embajada en el Vaticano le dolió. Ella no sabía mucho de intrigas políticas, pero las sufrió en varias ocasiones. Igual, con su alegría de siempre y dispuesta a seguir sirviendo al gobierno de la presidenta Bachelet, partió. Esta vez, como dijo Iván, haciendo el camino inverso al de San Pedro. Fue de Roma a Israel. Como periodista que soy, tomo las palabras de una fuente confiable, mi colega y ex embajadora en Israel, Irene Bronfman, quien escribió para el diario La Tercera, abro comillas. Físicamente presente, Mónica alcanzó a estar solo 1 año como embajadora en Israel, desde junio del 2016 a junio del 2017. Pero ese breve paso no pasó inadvertido. Espíritu inquieto y curioso, sedienta de información y conocimiento, desde que pisó Tierra Santa, Mónica no paró nunca de tratar de entender con objetividad la compleja realidad israelí, tanto en su entorno vecinal y regional como en la que exhibe la extrema diversidad de su sociedad. Cierre comillas.
Cuando se enfermó, sus hijos Macarena y Fernán la fueron a buscar a Israel. Estuvo 3 meses hospitalizada. Ni los más optimistas pensaron que duraría 3 años. Termino estas palabras agradeciendo una vez más este homenaje con el que ustedes han querido recordar a mi hermana. Ella se fue con mucha paz y agradeciendo haber podido disfrutar de sus hijos, nietos y amigos y de sus plantas de rapel durante sus años de sobrevivencia. En lo personal, tuve el privilegio de ser una de sus hermanas, de trabajar con ella y acompañarla en su etapa final. ¿Qué más puedo pedir? Recibí tanto amor, apoyo e incondicionalidad de su parte que solo me queda agradecer al Señor por su existencia, por haber podido caminar a su lado, por recibir las caricias de sus manos. Muchas gracias. Gracias, Nani. Sin duda una hermosa palabra. Gracias por todo. Quiero invitar ahora a Gonzalo Vargas, que también se va a dirigir a todos los que estamos acá en este homenaje. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar también en este homenaje. Yo conocí a Mónica el año 2002, cuando llegué a trabajar en la Fundación Paz Ciudadana y ella era miembro del directorio, entre una de las tantas cosas que ella hizo, ¿cierto? Y ahí aprendí a conocer a una mujer con mucha fuerza, ¿cierto? Además era la única mujer en el directorio. Y se le notaba, ¿cierto? Salía por los poros la fuerza, el hecho de ser trabajadora social, la mirada que tenía sobre la sociedad, y también creo que se le notaba rápidamente ser una persona de fe, una fe muy profunda, una tremenda calidad humana. Y bueno, cuando se fue de rector a la Universidad Católica de Temuco, ahí dejó el directorio, y nos volvimos a encontrar el año 2008, cuando ella era ministra de Educación ya, y yo estaba recientemente nombrado de rector de INACAP, y creó ella una comisión asesora para la formación técnico-profesional, que trabajamos, si mal no recuerdo, desde fin del 2008, todo el 2009, e incluso a principios del 2010, en lo que fue el traspaso de gobierno. Ella como ministra saliente estaba muy interesada en que se pudiera hacer el traspaso de mando de la mejor manera posible, y organizó una jornada, ¿cierto?, con las autoridades entrantes para hacer la entrega de todo lo que se venía trabajando. Y el 2010 ella dejó el ministerio, me acuerdo que tomó unas vacaciones muy merecidas, y a la vuelta con ella y con Hernán Araneda conversábamos de la importancia de continuar con este trabajo que se había armado ya este grupo en ese consejo asesor, la importancia de poder continuar, que no se perdiera ese impulso, ampliarlo a toda la educación superior, que también era muy necesario, y claro, mirando lo que pasó después, ¿cierto? Puede sonar hasta divertido, ¿cierto? Esta paradoja. El año 2010, más o menos a mediados del 2010, ya teníamos más formulada la idea de crear este foro, que todavía no tenía nombre, más adelante adquirió el nombre de Qualis, y teníamos un diagnóstico. Si ustedes recuerdan, pocos años antes, el Movimiento Pingüino, y se había aprobado la Ley General de Educación, la nueva Ley General de Educación, y el tema de la educación había alcanzado mucha importancia, un primer lugar en la agenda, pero siempre referido al sistema escolar. De la educación superior no se habló nada en esos años, tanto así que lo que la LEGE decía respecto a educación superior era lo mismo, exactamente lo mismo que estaba en la LOCE de 1990, o sea, habían pasado ahí casi 20 años, no, perdón, 90, 2000, sí, casi 20 años, o 20 años sin que el tema de la educación superior haya sido un tema tan relevante, salvo tal vez por la ley, ¿cierto?, de aseguramiento de la calidad del 2006, el crédito canal del Estado también había sido algo relevante en esa época, cuando se creó. Pero las bases del sistema iban a cumplir 30 años desde los decretos del año 81. La educación superior había crecido a un ritmo vertiginoso, ¿cierto? El 7% anual durante casi 30 años, pasando del orden de 100.000 estudiantes a más de 1 millón de estudiantes. Pero muchas de sus bases requerían de renovarse, ¿cierto? Nuevas políticas, habían fortalezas, pero también habían debilidades en ese sistema. Y el año anterior, el año 2009,
había sido el informe del Banco Mundial y la OECD sobre la educación superior en Chile, donde naturalmente ella como ministra también tuvo mucho que ver como contraparte de la OECD y el Banco Mundial. Ahí se hacía un diagnóstico bien profundo y se hacían muchas recomendaciones. E insisto que el año 2010 eso no parecía ser una prioridad, pero sí teníamos la convicción de que era importante trabajar en propuestas de políticas públicas para la educación superior. Entonces nace la idea de este foro. En ese minuto también el Consejo Directivo de INACAP estuvo disponible para financiarlo. Les contaba, no sé cuántos de los que están hoy día estaban en este acto que se hizo, la jornada que se hizo en enero, ¿cierto?, en el Club Croata, donde les contaba que inicialmente se pensó que esto iba a ser una iniciativa de 1 año y medio, donde se constituyeran grupos de trabajo, se elaboraran, se analizaran y se elaboraran propuestas de política pública y hasta ahí llegaran. La verdad es que estamos cumpliendo hoy día 10 años de eso, y tuvo mucho más alcance, más impacto de lo que nos hubiéramos podido imaginar entonces. Todavía en el 2010 entonces había que echar a andar esto, y bueno, la fuerza de la Mónica, ¿cierto?, sus contactos, su transversalidad, la admiración que mucha gente, ¿cierto?, ha tenido con ella. Entonces hubo que visitar y convencer. En el diseño, ¿cierto?, era muy importante lograr una transversalidad política, y ahí se embarcó, se comprometió la participación de distintas maneras, pero de los think tanks, ¿cierto?, de los centros de estudio ligados a los distintos partidos políticos. Yo la acompañé a algunas de esas reuniones. Y también transversalidad en las instituciones de educación superior. Si bien el foro siempre se pensó que fueran participación de personas naturales a título individual, ¿cierto?, no representantes de sus instituciones, sí era muy importante tener el respaldo de todo tipo de instituciones para que el foro no se transformara en un foro de un sector en particular, sino que de verdad fuera una instancia de diálogo y reflexión de todo el sector. Entonces ahí también me acuerdo reuniones con rectores del CRUCH, de universidades estatales, privadas, las privadas nuevas, IPS, FT, de Santiago, de regiones, etcétera, ¿cierto? Mucho contacto, mucha conversación para sacar esto adelante. Bueno, y como digo, la fuerza de Mónica, el prestigio de ella, su capacidad de convocatoria, hizo que desde un comienzo fueran varias decenas de personas las que quisieran trabajar y dedicarle muchas horas de manera muy generosa, ¿cierto? Ya durante, digo, el 2010. Y el 2011, para nuestra sorpresa, comenzaron las movilizaciones estudiantiles, ustedes recordarán, ¿cierto? Y la educación superior en 2011 se transformó en la primera prioridad de la política pública y durante bastante tiempo, ¿cierto? Los temas de gratuidad, ¿cierto? Sobre todo gratuidad, el tema del lucro, el tema de la calidad, ¿cierto? Fueron temas que dominaron el debate público durante varios años. Bueno, por lo menos hasta la promulgación de la nueva Ley de Educación Superior el 2018. Así que, y durante todo ese tiempo el foro fue cumpliendo su función con Mónica primero de directora ejecutiva, después de presidenta, ¿cierto? Y después cuando se fue embajadora a la distancia, ¿cierto? Nos seguimos de alguna manera manteniendo y siempre en todas las actividades o todos los contactos que se tenían, la Mónica siempre estuvo muy presente en el foro. Así que bueno, yo en lo personal, un testimonio más de todos los que estamos aquí, creo, de haber tenido la suerte, ¿cierto?, el privilegio de haber trabajado con ella, ¿cierto?, de primero haber sido su subordinado en un directorio, ella era miembro del directorio y yo era el gerente, y después, bueno, ella como ministra, ¿cierto?, nos convocaba, y después en el foro haber trabajado más directamente y haber apreciado su capacidad profesional, ¿cierto?, su capacidad de liderazgo y sobre todo su calidad humana, y como decía Iván también, bueno, y Nani, su fe. Creo que lo que siempre se le notó, aunque no lo anduviera diciendo, pero se notaba, era que lo que lo movía a ella era esa profunda fe, ¿cierto?, cristiana, y que creo que ha sido un enorme testimonio para todos nosotros. Y eso me hace pensar que en este minuto ella está mejor que todos nosotros. Estoy seguro que ella está en el cielo. Y el problema más bien somos nosotros que la vamos a echar de menos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Lo que corresponde ahora es dar inicio a esto que hemos denominado como los testimonios de todos los amigos que estamos presentes. Hay más de 50 personas ahora reunidas, gente de distintos lugares del país, de distintas instituciones, amigos de Mónica, y queremos entonces dar un espacio de tiempo para que nos recordemos de ella y podamos dar nuestros testimonios. Así es que pueden levantar la mano y así poder ir asignando las intervenciones. Edgardo Rivero en primer lugar y luego Enrique Montenegro. Bueno, primero que nada, agradecer la posibilidad de compartir con ustedes algunas palabras. Es la oportunidad que tengo para rendir homenaje a esta estimada amiga que fue Mónica Jiménez. La estimación va acompañada de admiración. A mí me tocó conocerla en la etapa del informe RETIC, en mi condición de subsecretario general de gobierno, y valorar el trabajo que significó el resultado de esa comisión. Cada uno de los que integraron esa comisión tuvieron que hacer su aporte generoso y sufrir, como decía Eliana, el impacto de la verdad que tuvieron que conocer. Luego, pasado el tiempo, cuando ella fue designada ministra de Educación, a mí me tocó desempeñar cargo en otra subsecretaría, que era la Subsecretaría General de la Presidencia, siendo ministro José Antonio Viragallo. La subsecretaría de Gobierno me correspondió colaborar con Enrique Correa. En la Subsecretaría General de la Presidencia, ahí tuvimos que trabajar codo a codo con la tarea que ella desempeñaba como ministra de Educación. Porque si no hay coordinación, los temas no resultan bien. Y ahí hay una faceta de la personalidad de Eliana, de Mónica, que yo quisiera destacar fuertemente. Mónica se caracterizaba no solo por hacer cosas, por hacerla con excelencia, sino que Mónica se caracterizaba por saber escuchar. Escuchaba para poder resolver bien. Y en ese plano, la función de ministra de Educación era clave, tener esa actitud. No ser arrogante ni pensar de que se tenía el conocimiento de todo y que podía, por lo tanto, enfrentar las situaciones con su propia verdad. No, ella siempre escuchaba y además pedía ayuda, porque en el cuadro de coordinación hay algunos ministerios que ejercen su poder fuertemente y el Ministerio de Educación siempre requería también contar con recursos, y me recuerdo que teníamos que sumar fuerzas para poder argumentar frente al Ministerio de Hacienda, para poder lograr avanzar en la materia educacional en tiempos muy complejos. Ella llegó al Ministerio de Educación en momentos difíciles, complejos, con una ministra de Educación que recién había sido indudablemente, injustamente acusada, y por lo tanto llegó en un cuadro de tensión. Y ella puso su pasión, su seguridad, su capacidad de reflexión al servicio de una causa muy importante y muy significativa y prioritaria en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y por último, y con esto concluyo, ya también por los designios y por la voluntad y confianza de la misma presidenta Bachelet, me correspondió ser subsecretario de Relaciones Exteriores, por lo tanto tener una conexión directa con Mónica en su calidad de embajadora tanto en el Vaticano como en Israel.
la misma actitud. Actitud y amor por el trabajo bien hecho. Voluntad a escuchar y a reflexionar, pero dando sus argumentos. Y sus argumentos eran sólidos, bien fundados, no improvisados. Y eso en un trabajo como el diplomático, en el cual ella no tenía una experiencia anterior, sino que su formación sólida, y como decía su hermana, Eliana, era un desafío enorme para una mujer ser embajadora en el Vaticano. Se escucharon más de algunas voces que planteaban la incógnita que significaba una designación de esa naturaleza. Pero la presidenta Bachelet y la colaboración tanto del ministro Heraldo Muñoz como mía para los efectos de conducir el cuadro demandante de nuestras relaciones exteriores, hizo claro que la confianza depositada en Mónica como embajadora en el Vaticano fuera una excelente decisión, y después, por necesidades que se producen en un cuadro de relaciones exteriores, su desafío enorme para ser embajadora en Israel, y lo hizo también con la misma serenidad, con la misma vocación, con la misma entrega en la embajada ante Israel. Y por supuesto que mucho ayudaba en su trabajo, sus convicciones, su adhesión al pensamiento cristiano y su clara y decidida fe religiosa, que le permitió trabajar en otras áreas con una dedicación y excelencia, es del caso destacar. Agradezco, reitero, la oportunidad que he tenido para poder públicamente rendir este homenaje a esta mujer de excepción, a esta chilena maravillosa que ha sido Mónica Jiménez, cuyo legado indudablemente es la herencia más importante que recibimos. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. A continuación voy a dar la palabra a Daniela Torre, que tiene la mano levantada. Espero no tener dificultades con el micrófono. Vamos a escucharte, Daniela. Al parecer tenemos dificultades. Qué lástima. Gonzalo, ¿tenías la mano arriba? Gonzalo Puente. Chantal, ¿tú puedes activar? Sí, no sé si me escuchan. Sí, Gonzalo. ¿Me escuchan? Sí. Ya, disculpen porque voy en viaje al sur y estuve aquí un ratito para participar de esta emotiva ceremonia. Bueno, yo solamente señalar de que acompañé a Mónica 4 años en la Católica Temuco. En ese momento me tocó trabajar bajo su rectoría en el cargo de Dirección de Planificación y Desarrollo, pero más allá de ese aspecto, lo importante fue que en esa oportunidad la vine a conocer. Yo no sabía ni de su pasado ni de su trayectoria. Para mí era una persona absolutamente nueva en mi vida. Y claro, al poco tiempo uno empezó a conocerla en profundidad. Insisto, yo la conocí como persona. Esa fue mi aproximación a ella, no desde de su trayectoria. Y ahí siempre quedé encandilado con ella por bueno, tantas cosas que se han dicho ahora, su liderazgo, su cercanía, la confianza que tenía en la gente. Yo creo que ella prefería equivocarse con las personas a no confiar en ellas. Nos hizo trabajar en equipo, nos enseñó lo que era la colaboración con amistad.
nos hizo soñar, sumarnos a sus sueños. Bueno, fue una época que realmente fue una delicia para todos los que participamos en esa época junto a ella. Posteriormente, cuando yo me fui a la universidad, me fui a trabajar en la Federico Santa María, coincidió justo que a ella la nombraron ministra de Educación. Y ahí nos separamos. Yo al menos no supe más de ella por ese par de años que estuvo como ministra. Y cuando tomó el tema de Aqualis, y yo estaba en Santiago, ahora en la San Sebastián, la Universidad de San Sebastián, llegué Correa y pidiendo como a mucha gente comentario a un fundamento de creación del Foro Aqualis. Y bueno, en esas revisiones me acuerdo que le di un par de ideas o opiniones, ella fue consolidando nuevas versiones, hasta que finalmente se crearon las bases de lo que iba a ser el Foro Aqualis en términos de su objetivo, su misión, visión, que eran cosas que yo también siempre le incorporaba y eso parece que le gustaba mucho, ese orden que yo le aportaba. Y así, con mucha gente, comenzó el foro, el año 2010, con la que ya relató Gonzalo Vargas. Y bueno, y en esa etapa, lo único que me gustaría resaltar nuevamente fue volver a conocer esa faceta de pluralidad, de generosidad, de espíritu de servicio, de relacionamiento con personas que pensaban muy distinto a ellos en ocasiones y sin embargo establecía vínculos estrechos igualmente con todas ellas. Como lo señaló Edgardo, sabía escuchar mucho. Ella en el foro dijo que se sentía tan agradecida de aprender de todos nosotros, de mucha de la gente que está hoy día participando y de otros. Ella le encantaba aprender también, como lo dijo Nani. Y bueno, nos dejó este legado. Yo he participado del foro en todo este tiempo y me siento, como dije, parte de ese sueño. Siento que esto ya es parte también de mi motivación por tratar de contribuirle al país, bajo también su enseñanza. Y yo me siento muy afortunado primero de conocer a toda esta gente que hoy día conectada y todos los que han participado del foro, porque hay gente muy buena, muy sabia, muy bien intencionada, y yo creo que eso, entre todos reflejamos lo que era Mónica. Y nada, creo que somos muy afortunados. Cierro diciendo que cuando yo les hablé ahora a mis hijos de Mónica, yo les dije, mira hijo, me emociona todavía decirlo, es la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Muchas gracias. Gracias Gonzalo por la palabra. Chantal, queremos ver si puedes activar tu micrófono, tenemos dificultades técnicas desde acá, por eso les he pedido que puedan dejar su testimonio en el chat. Chantal, si te podemos escuchar. Por mientras quiero leer las palabras que escribió Tatiana Sánchez, amiga también de la Universidad Católica de Temuco, desde Temuco. Nos escribe: gracias amigos y especialmente Iván por tan lindos recuerdos que nos interpretan a todos. Qué mujer tan maravillosa nos permitió la vida conocer y apreciar. Me siento tan afortunada de formar parte de sus compañeras de proyecto y su partida me conmueve y me desafía, dice Tatiana Sánchez desde Temuco. Margarita Villena: qué noble es ser agradecido, reconocer el aporte y grandeza en los otros. Gracias por este homenaje de Quali. Gracias Mónica por ser una pionera en educación, buscadora inquieta, por su coraje y valentía en tiempos de transgresión a los derechos humanos, por su profunda fe y coherencia cristiana, que siempre buscó el bien común y promover a los más desvalidos. Gracias Margarita, desde Talca nos escribe. Dice Claudio Rojas: Mónica era una mujer muy convocante, un puente para todos. Gracias Claudio. Chantal, ¿te podemos escuchar? Agradecemos que puedan ir escribiendo en el chat sus testimonios que nos quedarán acá registrados. Mientras, Iván, te pedimos entonces que pasemos a la etapa final. Voy a leer en un par de minutos los mensajes que entran y luego te doy la palabra.
Gabriela Navarro, gracias Mónica, amiga, profesora y colega, por sus enseñanzas, por su humildad y su consejo. Juan Pablo Beca, Temuco. Trabajé con Mónica en Participa y en la Universidad Católica de Temuco. La conocí cuando era estudiante de Derecho y me incorporé como voluntario en Participa, motivado por su visión de Chile y la necesidad, como cristiano, de aportar a que la democracia pudiera comenzar a funcionar. Muchas gracias, Juan Pablo. Chantal, ¿aparece tu micrófono? José, creo que es por la configuración del seminario web que permite hablar los panelistas y no está habilitado los participantes. Me parece que esa es como la restricción técnica. Y no he sabido cómo configurarlo para que sea de otra manera. Esperamos los testimonios acá. Les damos un tiempo para que los vayan escribiendo. María Recat, una sentida condolencia a su familia. Mónica es una mujer cuyo paso por esta vida dejó profundas huellas. Una gran persona, humanista, generosa, alegre, íntegra y consecuente. Vuela alto, Mónica, y gracias por todo lo que nos enseñaste. Gracias, María. Van entrando y vamos a ir esperando un par de minutos por la entrada de los comentarios. Agradecer la alegría de Mónica, la sabiduría de sus consejos, nos dice Paula Riquelme. Ella también trabajó con Mónica en la Católica de Temuco. Es mejor pedir perdón que permiso. Sí, así decía Mónica. Gracias a ella pusimos en marcha un programa de apoyo a nuestros estudiantes en la UCT. De ella aprendí el valor del trabajo en alegría. Gracias, Paula. Chantal. Creo que Mónica nos deja tantos desafíos, su humanidad, el no olvidar el sentido de una educación de calidad, de preocuparse para que todos tengan los mismos privilegios, no olvidar de reflexionar y saber que estamos formando integralmente y que nuestros egresados deben contactarse con la realidad y ser grandes ciudadanos. Estamos desafiados por Mónica de no dejar de colaborar entre las instituciones de educación superior. Esa fue una de las mujeres más importantes de mi vida. Gracias, Chantal. Hernán Araneda, también miembro fundador junto con Mónica y Gonzalo, en nuestro foro. Dice Hernán: mi gratitud a Mónica desde aquellos días en que me invitó a coordinar la primera comisión de formación técnica profesional en 2009, oportunidad que le agradezco profundamente. Este esfuerzo, de alguna manera, se continuó luego con Equali, otra más de las iniciativas en que logró movilizar muchas personas, logrando levantar nuevas voces en materia de política de educación superior. Su calidez, claridad de objetivos, persistencia y capacidad de construir confianza y adhesión fueron admirables. Gracias, Hernán. Marcela Jiménez de la Jara. Hermana Mónica, tu gran energía e intuición y a veces osadía permitió tus grandes realizaciones. Eres un orgullo de género. Te queremos y te extrañamos. Juan Music, de la Universidad Católica del Norte y miembro del directorio de Quali. No interactué mucho con Mónica. Ayer la institución que ella creó nos permitió a José y a mí lanzar un libro con un tema que estoy seguro que ella valoraba e impulsaba, que es la vinculación con el medio. Mi reconocimiento y dedicación de esta obra también para ella. Gracias, Juan. Pablo Palet, amigo también del sur de Chile, de la Católica de Temuco. Escribe Pablo: Mónica hizo entrar a la UCT a la discusión universitaria nacional, pero lo hizo sin perder la calidez de las relaciones humanas de una universidad chica y pobre, ¿cierto? Así decía, en la cual la persona es el centro.
seguimos trabajando para que eso se mantenga. Le agradezco mucho su apoyo constante. Beso al cielo, Mónica, del Niño Jesús. Gracias, Pablo. También escribe Nani, quise decir Daniela Torre. Conocí a Mónica cuando era rectora de la Universidad Católica de Temuco y después me incorporé a su gabinete como ministra de Educación, donde me llevó María José Lemaitre. Estaré agradecida eternamente de darme la posibilidad de trabajar con ella. En ese momento yo estaba pasando por una difícil situación personal y ella, a pesar de la exigencia y estrés que implica ese cargo, me dio un espacio, me esperó que volviera a ser productiva y útil. Aprendí de su dulzura, de su paciencia, de su confianza en el otro. La echaré, ya lo estoy haciendo, mucho de menos. Estoy segura de que ella se ha encargado de poner en mi camino a otras mujeres de su familia, con quienes compartimos su compromiso por la calidad y por dar oportunidades a quienes más lo necesitan. Gracias, Daniela. Nos recuerda Eliana Nani Jiménez que como ministra de Educación, junto con la presidenta Bachelet, participaron en la repatriación de los cuerpos de 5 indígenas cahuéscar que fueron capturados y llevados a Europa en 1881 para ser exhibidos en los denominados zoológicos humanos. Ello también releva su carácter y preocupación por los derechos humanos de las comunidades indígenas. Perdón, Eliana Urrutia, sí. Fue Eliana Urrutia quien nos hizo recordar que como ministra y junto con la presidenta Bachelet hicieron este rescate del zoológico humano en Europa. Sí. José también, Marcelo Noel López, escribió en las preguntas, dice: la rectora Mónica Jiménez Lajara, la conocí como rectora de la Católica de Temuco. Yo trabajé con ella desde mi posición de analista sectorialista del programa MSSUP en el proceso de seguimiento de los innumerables proyectos institucionales. Pude evidenciar en cada visita en sus años como rectora todo su liderazgo, visión de futuro para la universidad en la región, sentido de lo humano, el amor por el prójimo y la exigencia para el logro de las iniciativas académicas. Agradezco sinceramente haber podido compartir con la rectora durante esos años con mucha ilusión y desafíos para la Universidad Católica de Temuco. Muy bien. Muchas gracias a todos. Seguramente todos estamos recordando muchas anécdotas y de muchas experiencias de vida que nos tocó vivir y trabajar con Mónica. Verónica Fernández, también miembro del directorio de Qualis, dice: ha sido muy emotivo escucharlo. Gracias, Mónica, por todo tu aporte a la educación de Chile. Gracias por la oportunidad de colaborar con el Foro Qualis. Siempre recordaré tu liderazgo y estilo acogedor. Bueno, Iván, te doy la palabra para que nos... Muy bien. Yo solo agradecer la presencia, la participación y la constancia, porque están todos los que hemos estado durante toda esta ceremonia. Así que les agradezco que hayan permanecido a pesar de que tuvimos algunas dificultades que no esperábamos y que no acostumbramos en el Foro Aqualis, pero hay de todo en la vida y hay que aceptarlo como tal. Yo quisiera solo al final pedirles un gesto más, que complemente su voluntad de estar presente en este homenaje. A quienes puedan y quienes quieran, los quiero invitar a rezar, porque Mónica seguro está en el reino de Dios, por sus cualidades, por sus méritos, por haber sido siempre una buena hija de Dios. Yo les quiero pedir que terminemos esta ceremonia, que le hemos querido dar un carácter estrictamente humano, y lo más familiar posible, porque los que estamos aquí estamos unidos por el recuerdo y por la trascendencia que ha tenido en nuestras vidas esta mujer maravillosa que nos dejó, pero que está con nosotros siempre, Mónica Jiménez. Les quiero pedir que recemos un Padre Nuestro en conjunto y con eso damos por terminada esta ceremonia de homenaje, llevándonos como siempre esa sonrisa que nos está dando en este momento a través de su fotografía,
Mónica, que es el recuerdo que todos seguramente tenemos en el alma. Así que les ruego que nos unamos en esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en las actividades de Aequalis, espero en las próximas que vienen, con el recuerdo siempre presente de Mónica. Muchas gracias a todos.